A esta prédica le puse "Nació un Salvador", que es el mensaje de este tiempo, de lo que hablamos. Porque generalmente cuando hablamos de la Navidad, muchas veces, como lo decimos todos los años, está media confundida entre un montón de cosas, ¿no? Aparece por ahí el arbolito, aparece la fiesta, los fuegos artificiales, los regalos, Papá Noel, el trineo, ¿no? Que no nos representa para nada, porque tendríamos que tener un Papá Noel en pantalones cortos, por lo menos, porque si no se muere de calor acá, ¿no? Eso nosotros nos reímos en casa, ¿no? Porque no nos imaginamos a ese Papá Noel. Pero el verdadero significado de la Navidad es que nació un Salvador. Y Lucas 2:10 al 12 dice algo que veíamos ayer acerca de los pastores cuando reciben el anuncio de los ángeles. Dice: pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia, que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Qué hermoso que el Señor, como decía Guille hoy también, qué hermoso que el Señor haya llegado a unas personas tan sencillas, tan simples y hasta pobres, ¿no? Algunos de ellos hasta rechazados, para anunciar este mensaje, el mensaje de la Navidad, el mensaje de la salvación, el que había nacido. Y fíjense, todo el anuncio del ángel tiene que ver con profecías cumplidas, porque dice: les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, porque eso estaba profetizado. Y es que siempre que va a venir una voz de lo alto, una voz del cielo, nunca va a estar en contra de lo que Dios ya dijo. Y eso que Dios ya dijo ya estaba profetizado hacía muchísimo tiempo, allá con el profeta Isaías. Cuando el ángel entonces se aparece aquella noche, trae este mensaje: les nació un Salvador. Les nació un Salvador. ¿De qué? Bueno, ayer lo hablábamos allá también un poquito. ¿Por qué era necesario un Salvador? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aprendemos desde el mismo inicio de la palabra que nuestros padres Adán y Eva cometieron pecados, se apartaron de la gloria de Dios. Ellos disfrutaban de la gloria de Dios, pero por medio del haber pecado fueron sacados. No podían permanecer en la gloria de Dios porque habían pecado. Habían hecho totalmente lo contrario a lo que Dios quería que hagan. Y desde ese momento todos nosotros hemos quedado bajo la misma condenación de nacer, pero no poder disfrutar de la gloria de Dios. Y es que esto es una maldición, no poder disfrutar de la gloria de Dios. Pero Dios, que nos ama tanto, envió a su Hijo para eso. Eso después lo podemos ver también en Isaías capítulo 59, versículo 2. Dice: son las iniquidades de ustedes los que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Cada uno de nosotros, dice la palabra, que son nuestros pecados los que hacen división con Dios. No es que Dios lo quiera. Dios no creó al hombre para alejarlo de sí. No creó al hombre para que sea rechazado. Al contrario, Dios había creado al hombre y a la mujer para aceptarlos, para amarlos, para que sean sus hijos. Pero el hombre, ¿qué hace? Se aleja. El hombre, por medio de su pecado, de su maldad, se aleja, crea división con Dios. Hoy en día muchas personas siguen con esa división porque no quieren acercarse al Señor.
porque prefieren sus pecados, porque prefieren sus malas conductas, porque prefieren estar en esa situación de lejanía de Dios sin rendirle cuentas a Dios, sin poder establecer una comunión con Dios. Y Dios, que nos ama tanto, no quiere eso. No lo quiere. Dios, que nos ama tanto, lo que más quiere con nosotros es que como hijos corramos a sus brazos y vivamos de esa manera, como un papá. Un papá. En ese amor que Él nos tiene, entonces hizo todo lo posible para que usted y yo podamos acercarnos a Él. Y yo sé que aquí hay muchos que hemos podido disfrutar de volver a los brazos de papá. ¿Cómo lo hicimos? Por el camino vivo y nuevo que nos abre el Señor Jesús, que si no hubiese venido no sería posible. Pero hoy nosotros podemos ir al Padre, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él fue dado para que nosotros podamos ir al Padre, volver a los brazos del Padre, poder ser hijos otra vez. Si no fuera porque el Señor da a su Hijo, nosotros no podríamos ser hijos. Él entregó a su Hijo. Me encanta ese pasaje, no está, chico, ahí, pero se me viene ahora. Este pasaje que dice que Él era el unigénito, pero pasó a ser el primogénito de muchos hijos. Era uno, pero dejó de ser el unigénito hijo, para ser el primogénito hijo. ¿Para qué? Para darle lugar a todos los otros hijos que por medio de su sacrificio iban a llegar al Señor. Amén. Dale un aplauso, porque Él se lo merece, ¿verdad? Dejó de ser el unigénito para ser el primogénito. Y quiero, tomando este hilo, hablarte de 3 puntitos que tienen que ver con esta obra del Señor Jesús. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué nació este Salvador? Primero, para cambiar la muerte por la vida. Para cambiar la muerte por la vida. Romanos 5:17, un pasaje que vamos a estar considerando ahora, dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. La transgresión de uno, Adán, ¿qué trajo? Que reine la muerte. Pero la obediencia de uno, Jesús, trajo, dice, el que muchos reinarán para vida. No solamente dice que recuperó la vida para nosotros, sino que dice que muchos reinarán para vida. Vos y yo somos llamados a reino. Vos y yo somos llamados a reinar, eso nos dice la palabra. Gobernaremos con Cristo. Y gobernaremos con Cristo, ¿por qué? Porque la vida del Señor estará en nosotros. Está en nosotros. Y más allá de esta vida, viviremos más en plenitud y en armonía con el Señor. Gobernaremos con el Señor gracias a que Él deshizo lo que aquel había hecho. El otro, por desobediencia y transgresión, hizo que reinara la muerte. Jesús, por obediencia, hizo que comience a reinar la vida. Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y este pasaje, siempre aclaro, no está hablando únicamente de vida eterna. Está hablando de calidad de vida, de la vida que Dios quiere que vivas ahora, de la vida abundante ahora. Los hijos de Dios tenemos que ser las personas más llenas de vida que existan sobre la tierra.
Amén. Los hijos de Dios tenemos que ser las personas que rebosemos vida. Que cuando la gente nos mire digan, wow, yo quiero eso. Vida, vida. ¿Cuánta gente que hay afuera uno los ve y no ven vida en ellos? No vemos vida en ellos. No disfrutan, no viven. Pareciera que lo único que están esperando es morir. Pasa el tiempo. Pero cuando uno está en el Señor, la vida de Dios está en nosotros. Y esa vida en nosotros transforma, llena, nos hace plenos. Y entonces podemos mostrar al mundo que hay un Dios que nos llena de vida. Nos llena de vida. Juan 5:24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Gracias al Señor hemos pasado de muerte a vida. No está chico ahí, pero Efesios 2:1 dice que antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él, unos versículos más adelante del mismo capítulo, dice, nos resucitó con Cristo y nos sentó en lugares celestiales con Él. Hermanos, estamos llenos de vida y en una nueva posición en el Señor. Antes estábamos muertos, pero cuando Él vino a nosotros, la vida vino a nosotros. La verdadera vida no es solamente vida emocional, no es solamente vida biológica. ¿Se acuerdan esta palabrita? Zoe. Zoe es la vida espiritual. Vida biológica está muy bueno tenerla, la cuidamos. Tenemos acá a alguien que estuvo dos semanas. Y estuvimos orando por su vida biológica, por toda su vida. Y hoy Rayen ya está con nosotros acá y ella tenía muchas ganas. El otro día cuando ya le estaban por dar del alta, la fuimos a visitar y le digo, no nos hagas terminar el año así. Estábamos orando por ella porque amamos a Rayen y ella quería, yo quiero ir a la iglesia, decía. Y acá está. El Señor es la vida. Pero una de las cosas que quiero destacar es que Rayen, más allá de todo lo que estaba viviendo y que fue difícil, fue muy difícil y fue incluso hasta muy peligroso. Su vida corrió riesgo, pero en todo momento ella estuvo firme en el Señor. Estuvo firme allí. Y te honro, Rayen, por en esos momentos hasta hablarle a tus compañeras de habitación de la vida de Dios. A Él la gloria. Segundo punto, ¿para qué vino este Salvador? Para cambiar la condenación en justicia. No solamente nos da vida a la vida, sino para cambiar la condenación en justicia. Romanos 5:18 dice así que como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Nuevamente, en este pasaje Pablo está haciendo esta comparación. Por la transgresión de uno vino ¿qué? La condenación. Pero por la justicia de uno vino la justificación. Jesús vino a liberarnos de una condenación. Cada uno de nosotros, hermanos, no hacía falta que hagamos absolutamente nada.
ya estábamos en una condenación. Nacimos condenados. Y todo aquel que nace en este mundo nace ya con una sentencia. Nace con una condenación. No tiene que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su naturaleza pecaminosa se va a manifestar desde temprano. Y cuando esa persona ya toma conciencia de su pecado, de lo que está bien y mal, la condenación está sobre esa persona. Todos están condenados. Todos los seres humanos fueron condenados por la transgresión de Adán. ¿Qué es transgresión? La palabra transgresión indica que Adán no hizo lo que hizo por accidente. No es que se me escapó, ¿no? ¿Vieron eso y que muchas veces decimos cayó en pecado? No existe eso. Todo pecado se gesta. Eso es lo que nos enseña Santiago. Con más tiempo, menos tiempo, pero todo pecado tiene una gestación hasta que se concibe, se gesta y nace. Mayor o menor tiempo, pero es el camino que todo pecado tiene. Adán transgredió. Dios le había dicho, este árbol no se toca. Coman de todos los árboles del huerto, este árbol no. Cuando él decide pecar, lo hace conscientemente. Siempre le echamos la culpa a Eva, pero los dos pecaron. Los dos. Y la carga mayor la tenía Adán. ¿Por qué? Porque Adán, como hombre, como autoridad, tenía que rendir cuentas y él tendría que haber cuidado lo que Dios le había puesto en sus manos. Adán transgrede. Transgredir es justamente eso. Hasta acá, pero yo lo paso. Conscientemente, rebeldemente. Así que no es que Adán, Eva no le puso la fruta en la boca, toma, come, ¿no? Él comió sabiendo lo que hacía. Y esa transgresión trajo condenación. Ahora, todos nosotros nacimos siendo transgresores. El ser humano es transgresor ya de naturaleza. La palabra dice tantas cosas que no tendríamos que hacer y nosotros rebeldemente las hacemos. Nos gusta estar en contra de la ley. Nos gusta estar en contra de lo que se establece para la vida normal. Nos gusta estar en contra de la ley de Dios y aún estamos muchas veces en contra de la ley de los hombres. Nos vamos contra la autoridad siempre. Eso es rebeldía, rebelión. Y nos condenamos. Adán nos contaminó con su transgresión. Nacemos transgresores, rompemos las leyes de Dios y al hacerla de lo único que somos merecedores es de castigo, de juicio. Pero el Señor vino porque necesitábamos que alguien nos salve, que alguien nos libre de eso, que alguien nos saque de esa condición. Y por eso el Señor envía a su Hijo, quien no pecó, quien nació en santidad, fue concebido como el santo ser, vivió santo y murió en la cruz llevando todos nuestros pecados, para que todo aquel que en Él crea, sus pecados sean depositados en Él y Él muere en la cruz por los pecados. Él hace justicia a nuestro favor. Romanos 5.1 no está ahí, chicos, pero Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios nuestro Señor.
Isaías 53:5 dice: pero Él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. A eso vino el Salvador, a llevar nuestros pecados. Fue herido por nuestros pecados. Esas heridas de sus manos, esas heridas de sus pies, esa herida en su costado, esas heridas en su cabeza, fue herido por nuestros pecados. Esas heridas en su corazón y esas heridas en su espíritu, porque lo abandonaron y aún su padre tuvo que hacerse ausente en esa hora de dolor. Herido, herido, herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, molido. Jesús tuvo una muerte terrible, golpeado, lacerado. Sobre Él vino el castigo de nuestra paz. ¿Quién tendría que haber ido ahí? Cada uno de nosotros. Vos y yo tendríamos que haber sufrido ese castigo. Pero ¿saben qué pasa? Que ni aún recibiendo ese castigo hubiésemos recibido salvación. Porque no nos alcanza nuestra propia sangre para limpiarnos de nuestra maldad. Tenía que haber un cordero santo, inmolado, que se entregara y recibiera el castigo. Él fue el sustituto. Él se puso en el lugar de cada uno de nosotros. 3. Para transformarnos de pecadores a justos. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La desobediencia de Adán lo constituyó en nos constituyó en un pecador. Es decir, esa palabra constituir significa que nos puso bajo pecado. Nos posicionó bajo pecado. Por eso es que cada uno de nosotros no necesitamos que nadie nos diga cómo hacer las cosas mal. Nos sale natural. Es impresionante, ¿vieron los papás que ya desde que hablan y hasta antes, lo primero que les sale es no, mío, y se enojan y pelean? ¿Quién les enseña eso? Nadie. Lo que hay que enseñar siempre son las buenas cosas. ¿Por qué hay que enseñar lo bueno? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Entonces, así como Adán nos puso bajo pecado, vivimos bajo pecado. Nuestra naturaleza es pecadora. Pero dice, por la obediencia de uno, de Jesús, ahora fuimos constituidos justos. El Señor hace justicia por nosotros para que todo pecado que cometamos tengamos delante del Padre un abogado que boga por nosotros, que hace justicia por nosotros. El Señor nos lleva delante del Padre y Él dice, yo pagué por Él. Cuando el diablo, que es el gran acusador,
delante del Padre, acusa y dice, este cometió pecado, rompió tu ley, aparece nuestro gran abogado que dice, Padre, ya pidió perdón, yo pagué por él. Y el Padre dice, te absuelvo, quedas en libertad, porque ya mi hijo pagó por vos. Y diablo, andate, no tenés nada que hacer. Por la obediencia de uno, somos justificados. Esta condición de estar bajo pecado está en nosotros, en nuestra carne. Y manifestar esta carne, esta naturaleza, lo único que trae es sufrimiento, desgracia, tristeza, amargura, castigo. Manifestar lo que somos en esta naturaleza pecaminosa, lo único que trae es mal. Alguno puede decir, no, pero yo me divierto, yo disfruto. Bueno, pero eso te va a durar un tiempo, porque lejos de Dios no hay vida, no hay gozo, no hay felicidad, no hay nada de eso. Hay gente que dice, no, yo no quiero ir a la iglesia porque en la iglesia te prohíben todo. No, no te prohibimos nada. No te prohibimos nada, ni Dios te prohíbe. Dios te transforma. Dios te transforma. Y entonces ya no querés hacerlo. No querés. Porque a los que somos hijos, como dice la palabra, Juan dice que los que somos hijos, la naturaleza de hijos se comienza a manifestar en nosotros y entonces ya no pecamos. O sea, no practicamos el pecado. Ya no queremos. Ya no nos da lo mismo. El pecado ya no nos gobierna. El pecado ahora está en una relación de enemigo con nosotros. Antes éramos amigos, no amigos, éramos esclavos. Pero ahora ya no tengo relación con el pecado. ¿Y saben qué es lo mejor de esto, hermanos? Que por la obra de Jesús, cuando Él venga, nos busque, seamos transformados, ya no tendremos relación en ninguna manera con el pecado. Olvídate, porque no va a haber más rebeldía, no va a haber más de tu carne que te pide hacer cosas malas, que te pide hacer cosas que están en contra de Dios. No va a haber más nada de eso. No va a haber más relación con el pecado. Así como Cristo ahora está sin relación con el pecado, ninguno de nosotros tendremos más relación con el pecado. Olvídate, no se te va a pasar ni siquiera un pensamiento mal. Nunca más. Nunca más. Eso con lo que hoy luchás, esos pensamientos con los que hoy estás luchando, esos pecados con los que luchás, ni siquiera van a estar, no va a haber más relación con el pecado. Va a ser tan precioso ese tiempo, gracias a que el Señor vino, a que el Padre entregó al Hijo. El Salvador vino para darnos libertad del pecado, constituirnos justos, nos puso bajo justicia, porque así como Adán nos puso bajo pecado, Jesús nos pone bajo justicia. A ver, lo voy a repetir de vuelta, ¿sí? Así como Adán nos puso bajo pecado y condenación, Jesús nos puso bajo justicia y salvación. Ahí está. Si Él no hubiese venido, hermanos, y si Él no hubiese tenido amor por el mundo, vos y yo, lo único que nos esperaba era el infierno. Es por eso que en esta Navidad tenemos que dar gracias. Y si todavía Jesús no es parte de tu vida, hoy tiene que ser parte de tu vida. Hoy tiene que ser parte de tu vida para que
todo lo que Adán había hecho se ha deshecho y lo nuevo del Señor se establezca en vos. Todo lo que Adán había cometido para alejarse, para que nos alejemos de Dios, el Señor en su amor, en su justicia y en su victoria en la cruz nos da libertad, justificación, vida y bueno, mucho, mucho más. Pero son los puntos que tengo acá. Gracias a esa justicia que el Señor hace, es que recibimos redención, pero también una regeneración. Vamos siendo transformados por medio del Espíritu. Porque gracias a la cruz, también el Espíritu viene a nuestras vidas. Gracias a la cruz, el Espíritu Santo viene a todos aquellos que creen en Jesús, son sellados y bautizados por Él, son llenados de dones, pero lo más importante es que comienza una transformación de adentro hacia afuera. Muchos quieren ser transformados de afuera hacia adentro. Y ahí está el gran error del ser humano, el no poder cambiar, porque no se cambia de afuera hacia adentro, se cambia de adentro hacia afuera. Y ese cambio es el que te da el Espíritu Santo cuando viene y llena tu vida. Por eso la palabra dice que en Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El Espíritu Santo provoca en nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, en todo lo que somos, esta transformación de la cual no podemos, hermanos, hacerlo nosotros por nosotros mismos. No está en nuestras fuerzas. No lo podemos hacer nosotros. Lo único que nosotros podemos hacer es pasar tiempo con aquel que sí lo puede hacer. Es pasar tiempo con la persona del Espíritu Santo y que Él vaya haciendo la transformación. Que Él vaya comenzando a que crezca en nosotros ese amor que no es el amor del ser humano, del común. No es el amor filial. No es el amor de amigos o de familia, es un amor que está por sobre todas las cosas, que es el amor por el cual el Señor envió a Jesús a este mundo, a amarnos a pesar de que nosotros no le amemos. Un gozo que va a estar más allá en este tiempo que hablamos de felicidad y que hablamos de gozo y todo eso. No. El gozo más grande es que el Señor esté en tu vida. Y ese gozo que te traslada a la eternidad y que ya tenés una esperanza de vida eterna gracias a que Él murió por vos. Esa paz, porque también hablamos de paz en este tiempo, que no es una paz que signifique ausencia de conflicto. Es una paz que aunque tengas los conflictos, vas a tener paz. Porque Dios está a tu lado. Benignidad, paciencia. ¿Cuántos son pacientes? Esperen que voy a tomar un poco de agua. ¿Cuántos son pacientes? ¿Cuántos le tienen paciencia al que está al lado de ustedes? Bueno, en esta fiesta vamos a cambiar el eslogan felicidad, paz y todo eso, le vamos a agregar paciencia, ¿ok? Pero la paciencia no es solamente eso. Ay, lo tengo que soportar, ¿no? No, nos transformamos en seres pacientes, pero desde el amor. Si el Señor tuvo paciencia con nosotros. Pacientes, benignos, calidad de bueno. ¿Vieron que muchas veces dicen, qué buena persona que es? Bueno, es una persona benigna, ¿no? Pero a diferencia de bondad, la bondad es la expresión de esa benignidad. Unos son buenos, pero no hacen nada. Son buenos,
Otros son bondadosos, piensan en el otro. Dios quiere que tengamos las dos. Somos benignos, no malignos, porque a veces, hasta haciéndonos chistes, a veces somos menos maldadosos. Y Dios quiere que de nosotros salga benignidad. No sé cómo se cuenta un chiste benigno. Es difícil, porque justamente los chistes tienen esa cualidad de que son, buscan, hay un detallito. Pero seamos bondadosos, benignos, tengamos fe, que el Espíritu Santo genere la fe de creer lo imposible. Pero saben que también la palabra fe se traduce como fidelidad, es la palabra pistis, fieles, ser fieles. Que en medio de las pruebas, que en medio de cosas que nos puedan suceder, nada nos haga retroceder, nada. La mansedumbre, la calidad de ser manso, no menso, manso, que es control, potencia bajo control. ¿Vieron los caballos que hay que amansarlos? Los caballos salvajes que hay que montarlos y amansarlos, tomarlos para que se vuelvan mansitos y para poder utilizar la fuerza que tienen. Bueno, el Señor tiene que encontrar, tiene que amansarnos. Hay varios caballos salvajes, muchas veces que les cuesta ser domados, pero si le entregamos el corazón al Señor y lo ponemos bajo el control del Señor, Él va a hacer grandes cosas con nuestras vidas. Y templanza o dominio propio, todos necesitamos esto. Todos necesitamos crecer en ese dominio propio, en esa templanza. Me gusta mucho la palabra templanza porque alude a ese hierro que tiene que ser calentado, golpeado, para poder convertirse en algo útil. Por ejemplo, cuando se hace una espada. Si la espada no está bien templada, se va a doblar o se va a partir. Pero cuando está bien templada, es útil y podemos ganar batallas. Y tu vida tiene que ser una vida templada. Una vida templada, para que el Señor tome tu vida y la utilice para su gloria. Necesitábamos un Salvador para deshacer lo que Adán había hecho. Necesitábamos un Salvador para cambiar la muerte por la vida. Guille, por ahí te pido ya. Cambiar la muerte por la vida. Necesitábamos un Salvador para cambiar nuestra condenación en justicia. Y necesitábamos un Salvador para transformarnos de pecadores a justos. Eso es lo que vino a hacer Jesús al nacer en un pesebre, en un establo. Ese niñito indefenso, en esas condiciones que nadie quisiera haberlas vivido, porque nadie quiere nacer así, ¿verdad? Pero Jesús nació. ¿Y saben qué, hermanos? Me encanta ver que Jesús o que el Señor le gusta empezar de a poquito. Le gusta empezar de lo que no es o de lo que es muy poco para convertirlo en algo grande. Y Él lo expresa con su misma vida, con su mismo nacimiento. Él fue la semilla de mostaza que fue sembrada en esta tierra. Una semilla pequeña, humilde. Cuando uno la ve no le da mucho potencial. Nos dice acá de qué va a salir de esto. Sin embargo, la semilla fue sembrada y dio un gran árbol, de los cuales vos y yo somos ramas. Un árbol que creció por todas las naciones. Un árbol que
Sigue dando semillas para ser sembradas, y vos y yo podemos ser esas semillas para seguir siendo sembradas. Porque a Él le encanta de lo poquito hacer mucho. Es una constante en su palabra. ¿Estás dispuesto a seguir el ejemplo de tu maestro? ¿Estás dispuesto a dejar todo y nacer en un pesebre? Tomando el ejemplo, no vamos a nacer de nuevo. Bueno, los que tengan que nacer de nuevo, nazcan de nuevo. Pero ¿estás dispuesto a dejar todo por Él? Él lo hizo por vos y nos pide que lo hagamos por Él también. Por Él y por tanta gente que necesita escucharle. Póngase de pie, vamos a orar. Papá, te damos muchas gracias. Gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Nadie hay como vos, Señor. Nadie hay como vos. Te damos gracias por el amor que tuviste con nosotros. Te damos gracias porque nos miraste en nuestro pecado, en nuestra maldad, en nuestra condenación, en nuestra muerte. Todo aquello que habíamos heredado a causa de la transgresión de Adán. Pero vos enviaste a tu Hijo para deshacer todas esas cosas, para transformar la muerte en vida, para transformar la condenación en justificación, para transformarnos de pecadores a justos y vivir en esa justicia por causa de la transformación de tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, te damos gracias. Gracias a ti, Señor, por habernos amado de tal manera como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy que celebramos que viniste, Señor, también celebramos que moriste, pero resucitaste y hoy estás sentado a la diestra del Padre. Y pronto, pronto, Señor, estás viniendo en las nubes a buscar a tu iglesia, Señor, a aquella que redimiste con la sangre que derramaste en esa cruz, a aquella que has amado desde la eternidad y para la eternidad. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, porque tu plan comenzó, Señor, en la eternidad y comenzó a ejecutarse el día que naciste en ese pesebre, Señor. El día que viniste a este mundo de esa manera tan humilde. Pero, Señor, hoy nosotros fuimos alcanzados no solamente por una religión. Hemos sido alcanzados, Señor, por tu mensaje, por tus buenas noticias. Hemos sido alcanzados, Señor, por tu palabra. Hemos sido alcanzados por tu Espíritu, Señor. Y hoy te pertenecemos a ti. Hoy somos tuyos, Señor. Hoy, Señor, estamos con esperanza de gloria. Hoy, Señor, sabemos que hay eternidad contigo, Señor, para nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Tómate un momento ahí para agradecerle. Tómate un momento ahí. Adóralo. Agradecerle. Dale gracias porque vino. Dale gracias por la salvación.